La Dirección General de Educación Primaria Estatal, la Subdirección Técnica y el Departamento Técnico Pedagógico, a través de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Procesos Educativos, estamos desarrollando este video con la finalidad de apoyar a los compañeros docentes, directivos, supervisores y apoyos técnicos en los procesos de lo que es la planeación y la evaluación. Esto nos lleva a tomar en cuenta los aprendizajes fundamentales e imprescindibles que están trabajando los compañeros maestros en sus aulas. El objetivo que tenemos es reafirmar los conocimientos y la importancia de realizar un proceso de evaluación acorde a sus planeaciones. La planeación y la evaluación es un binomio que no podemos disolver y por lo tanto tenemos que consolidarlo a través del trabajo áulico. Bien, ¿qué contenidos tiene el video? ¿Qué es evaluación? La finalidad y tipos de evaluación, la planeación didáctica y la planeación de la evaluación. Es lo que nosotros queremos fortalecer en cada uno de ustedes, compañeros maestros. La evaluación y la planeación, decimos, es un binomio. La evaluación educativa nos permite trabajar el proceso de la enseñanza y el de aprendizaje. Tiene la funcionalidad de ser diagnóstica, formativa, sumativa y auténtica. Por su temporalidad tenemos inicial, procesal y sumativa. Y por sus agentes, pues la autoevaluación que hace el niño, la coevaluación cuando trabaja en equipo y la heteroevaluación entre el docente y el alumno. Ahora bien, la planeación didáctica tiene un propósito y tiene una importancia. Y es importante que trabajemos estos elementos para poder consolidar el trabajo que cada uno de ustedes hace el día a día con sus alumnos. Esto es lo que nosotros queremos fortalecer en ustedes. Ahora, la planeación de la evaluación. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estamos planeando, haciendo la planeación didáctica, tenemos que pensar también en la evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿En qué momento se da la planeación? ¿Y con qué técnicas e instrumentos la vamos a trabajar? Esto es fundamental en el desarrollo de la docencia. Y bien, en ese mismo proceso debemos de tomar en cuenta qué es la evaluación educativa. Y la evaluación educativa es precisamente el llevar en un proceso sistemático el trabajo con los alumnos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es el proceso sistemático y riguroso para la obtención de datos? ¿Cómo lo vamos incorporando a la clase? Entonces, la evaluación educativa aplicada a la enseñanza y el aprendizaje toma en cuenta los componentes como el desempeño del docente, cómo trabaja el docente en el aula, qué grado de involucramiento tenemos con los padres de familia, la presencia de esos o ausencia de ambientes de aprendizaje, si está vestido el salón de clase que le permita al maestro consolidar aprendizajes, las acciones y omisiones de las autoridades educativas, del director, del supervisor o instancias estatales, la calidad de las interrelaciones en el centro escolar, cómo es la interrelación entre docentes, entre maestros de primer y segundo grado, cómo es la infraestructura, que todo esto nos permite llevar a cabo una práctica educativa consolidada. Entonces, por eso hablamos de las condiciones de seguridad de inclusión. La información que obtenemos de la evaluación tiene que ser sistematizada y analizada por el docente. ¿Qué otros datos debemos de considerar? Una, ¿qué sabe el alumno? ¿A través de qué? De la evaluación diagnóstica. Y esto nos va a permitir conocer las zonas de desarrollo próximo del alumno, cómo aprende el alumno, qué tipo de ayuda requiere, y entonces el maestro tiene los elementos para retroalimentar y diversificar sus acciones en la clase diaria. Esto es fundamental y sabemos que ustedes lo hacen, maestro, porque les digo, queremos coadyuvar al trabajo que ustedes desarrollan. Ahora bien, la evaluación en los alumnos les permite a ellos saber sus saberes, saber sus avances, qué es lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Al docente para poder modificar su práctica áulica, ¿sí? Tener los elementos hacia dónde dirigir su planeación y sus evaluaciones. Al director, al supervisor escolar, saber cómo van desarrollando el trabajo los compañeros docentes en sus escuelas o en su escuela, en el caso del directivo, y tomar decisiones. ¿Para qué? Para que también los padres de familia, al saber las evaluaciones o las planeaciones, tendrá o verá cómo apoya al docente en este desarrollo.
y las autoridades a nivel estatal o federal tomar decisiones que son las cuestiones de políticas públicas. Si bien los docentes no somos responsables de todos los logros de los alumnos, sí determinamos en gran medida sus saberes. Entonces el maestro debe conocer su asignatura. ¿Cuál es la asignatura que va a trabajar? Español, matemáticas, ¿sí? Ciencias. Y entonces el desarrollo en esa área influye en su manera de trabajar con los alumnos. La concepción de la evaluación, ¿cómo concibe el maestro la evaluación? ¿Para qué es? ¿Cuáles son sus fines? La manera en que implementamos la evaluación en el aula, ¿sí? La manera en que nosotros vamos evaluando el día a día de los alumnos, eso también es bien importante. La comunicación con el grupo, cómo nos llevamos con los alumnos, cómo interactuamos con ellos, cómo interactuamos con el personal docente, el trabajo colaborativo de los maestros es fundamental. Y la otra, la motivación que generamos en nuestros compañeros, en nuestros alumnos y también con los maestros. Entonces, es seguir aprendiendo y a través de la evaluación. Estos elementos son para mejorar la evaluación en el aula, ¿no? Reconocer la influencia de la evaluación en la motivación, informar la meta. El niño tiene que saber a dónde vamos a llegar el día de hoy con esta clase o en esta semana qué vamos a aprender. Ajustar la enseñanza en función de lo que me aporta la evaluación. ¿En qué sentido? Si estamos observando que el niño no logra los resultados o los aprendizajes esperados, tenemos a través de esa evaluación diaria, tenemos que ajustar nuestra clase para promover en los alumnos la activación en sus aprendizajes. Y entonces esos ajustes que vamos haciendo en nuestro proceso de la planeación van encaminados con una autoevaluación o una evaluación del docente hacia los alumnos y del mismo docente en su trabajo aula. Entonces, todo esto es necesario realimentar, es una realimentación efectiva con los niños. Esto es una evaluación, la evaluación y el aprendizaje, reitero, es un binomio indisoluble. ¿Por qué? Porque no lo podemos dejar a un lado. El maestro debe conocer la meta, así como sus alumnos. ¿Cuál es la meta a la que va a llegar? Verificar los avances y dificultades en ese trayecto. Estamos trabajando, por ejemplo, matemáticas, lo que son los temas de volumen, sacar perímetros, áreas, pues vamos observando, vamos verificando esos avances y qué dificultades tienen. Y ese diseño de estrategias para ver el avance nos permite reflexionar con el niño para poder alcanzar la meta. Y cuando alcanzamos una meta, bueno, se van a presentar nuevas metas, nuevos aprendizajes. Estos son los esfuerzos para que los alumnos identifiquen y valoren el verdadero propósito de la clase. ¿Y por qué esos son los paradigmas que tenemos en la educación? ¿Sí? Esta frase de Santos Guerra, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres, pues nos lleva a la reflexión y a quitar ese estigma de que la evaluación es punitiva. Es decir, debemos quitar el foco de hacerla para otorgar una calificación. Debemos de transformar la práctica docente para que esos paradigmas cambien. ¿A través de qué? De una planificación, de una observación, de cuestionar a los niños, de informarles lo que vamos aprendiendo, de verificar, de realimentar y de acompañarlos en todo este proceso, maestro, que seguramente lo hacen día a día. Pero queremos reafirmarlo y valorar también lo que ustedes están haciendo en el día a día con sus alumnos. Funciones y momentos de la evaluación. Cuando el docente recibe un nuevo grupo de alumnos, elabora su evaluación diagnóstica para saber cuáles son sus saberes y de ahí realizar su planeación. En la evaluación formativa, a partir de los avances y dificultades que va teniendo el alumno, toma decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios, con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. De modo que al final del trimestre o periodo, aplicará la evaluación y junto con múltiples factores asignará un valor numérico. En cuanto a los momentos de evaluación, se presentan en clase al comenzar cada situación de aprendizaje, en donde se recoge información de la situación para posteriormente realizar la intervención docente y así realizar la evaluación final que permitirá ver cómo inició la clase y cómo termina, valorarla
y tomar decisiones. ¿Cuántos alumnos avanzaron y a cuántos se les dificultó? Si bien, aun cuando entre ambos tipos de evaluación la línea divisoria es muy delgada, en donde sí se puede observar la diferencia es en la evaluación sumativa y la final. La primera se apega a obtener un valor numérico y en la evaluación final es en donde se puede utilizar al término de una clase que los estudiantes verifiquen lo aprendido y respondan a preguntas, como ya se ha mencionado, el de preguntarse qué aprendí, cómo lo aprendí y para qué lo aprendí, lo que le permitiría al docente detectar la funcionalidad de su planeación. Hablar de la evaluación global permite considerar todos los componentes que inciden en el aprendizaje de los alumnos, en el entendido de que todos interactúan y se afectan continuamente, en tanto que la evaluación parcial se centra en elementos específicos del universo, como por ejemplo los logros de los estudiantes. Cuando mencionamos a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, estamos hablando de los agentes internos que participan. Es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el docente, al fomentar el trabajo colaborativo y en equipo, le permite al alumno participar activamente, provocando con esto que pueda también realizar su autoevaluación y coevaluación, sin que la vea de manera punitiva, sino de manera natural. Una evaluación cuantitativa la observamos en resultados numéricos. Una evaluación cualitativa la observamos en las actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce, haciendo uso de escalas nominales y de orden jerárquico. La evaluación cuantitativa abarca de forma integral ambos tipos de evaluación. Respecto a estándar de comparación, entendemos que para hacer una valoración es necesario contrastar el objeto de evaluación con un indicador o un criterio. Si se trata de evaluación de autorreferencia, el indicador será el propio estudiante, y si es heterorreferencia, integra la evaluación normativa y criterial, siendo la normativa la que permite comparar los resultados del estudiante con los resultados de una población, y la criterial la que utiliza al mismo estudiante como referencia. Existen dos tipos de evaluación que dan pista de los avances de los alumnos y proporcionan información que puede transformarse en propuestas concretas a trabajar en el aula. La evaluación interna, que es la que se realiza dentro del aula por el docente, y la evaluación externa, centrada en parámetros estandarizados y es aplicada por entidades diferentes a la escuela. Históricamente se ha considerado al enfoque formativo de la evaluación porque se desarrolla con mayor profundidad y permite la participación de todos los actores principales que intervienen en el proceso de aprendizaje, como el docente y los alumnos, y así también como los corresponsables, que son los padres de familia, los tutores y autoridades escolares y educativas. La Secretaría de Educación emite periódicamente acuerdos como un referente normativo que permite configurar los principales componentes que intervienen en los procesos escolarizados de aprendizaje, entre ellos el de evaluación. Recordemos que el ambiente que nos rodea es importante para alcanzar nuestros objetivos, por lo que generar un ambiente de aprendizaje en donde el alumno se sienta apoyado y que comprenda que la evaluación es parte de los errores y que también es parte de un proceso de construcción de su conocimiento. Todo esto es a través de una mejora continua en un ambiente de aprendizaje, fortalecido cada día por el docente. También debemos reconocer que para lograr el éxito en esta mejora constante, es necesario percibir el proceso desde el inicio. Maestro, desde la planeación, consideras los momentos más importantes, tales como las finalidades, las estrategias
y los instrumentos de evaluación. También, cuando alimentas a tus alumnos con argumentos claros, es cuando adquiere un sentido para el alumno. Todo esto, tanto la evaluación, los argumentos, las formas de trabajar con él, comprenden un proceso y los ubica en las acciones a mejorar de una manera clara y precisa. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta evaluación? Recordemos, maestro, que al inicio del ciclo escolar, después de identificar las metas de aprendizaje, estas se vinculan con las AFIS y es a partir de ahí es en donde nosotros llevamos toda esta forma de evaluar a través de los avances y también, por supuesto, algunas dificultades que se vayan presentando en el camino. Sin embargo, cada una de estas situaciones nos va presentando esta oportunidad de reestructurar el proceso, un proceso no acabado. Entonces, después de reestructurar nuestro proceso, vamos entonces a ver la mejora en los planteamientos de nuestras estrategias. Recordemos, maestro, que esta convivencia diaria con los alumnos nos permite observarlos, obviamente con fines educativos. Esta parte informal nos apoya con elementos para determinar nuestra propuesta de evaluación. En el aula, cómo se expresan, con quiénes se reúnen, cómo actúan nuestros alumnos tanto en el interior del aula como en los espacios de esparcimiento, en la hora del recreo, cómo conviven, cómo se desarrollan, con quiénes se reúnen. Todas estas interacciones que se dan en el aula y fuera de ella, pues nos permite tomar adecuadas decisiones pedagógicas. Estas decisiones van a complementar este binomio indisoluble que es evaluación, planeación. Para ayudarnos en estas acciones de evaluación, nosotros ya conocemos los siguientes aspectos, vamos a recordarlos. Tenemos el enfoque formativo de la evaluación, que esto es a través de la medición. ¿Qué es la medición? También vamos a recordarlo. Bueno, se presenta en los resultados de los exámenes, en las evaluaciones formales. También tenemos la estimación, que esta es parte de una apreciación personal que hacemos los profesores dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es entonces aquí que a partir del análisis de estos resultados de los exámenes viene la parte cuantitativa y se generando la parte cualitativa, que es a través de la observación, las evidencias y la coevaluación. Es decir, a través de la estimación tenemos los resultados formales. Derivados de ahí pasamos a la cualitativa, donde a través del análisis minucioso de cada uno de estos resultados, entonces es cuando el docente, nosotros podemos generar un juicio de valor, pero ya tenemos entonces varios elementos que nos permiten tener un soporte pues más vivencial, con más elementos para poder emitir un juicio de valor en esta evaluación. ¿Qué es lo que pasa con nuestra propuesta de planeación? ¿Por qué es una propuesta de trabajo dinámica? Bueno, pues nosotros ya sabemos, compañeros maestros, que este es un proceso constante de renovación. Siempre tenemos que estar reevaluando nuestras metas, reevaluando los procesos, reevaluando los resultados, para así dar cabida a una mejor estrategia de planeación que nos permita ser más asertivos en cómo vamos a apoyar a cada uno de nuestros alumnos. Entonces, para ello también es sumamente importante no perder de vista nuestra ruta que nos va a marcar el camino a seguir. ¿Y cuáles son? Pues bueno, son nuestros aprendizajes, son los AFIS. A partir de ahí, esa va a ser nuestra ruta que nos va a guiar y nos va a permitir poder movernos en ambos lados, pero nunca perderla de vista, porque es la que nos va a dar finalmente nuestro resultado final, la meta que tenemos que alcanzar, hacia donde tenemos que caminar en este proceso. Vamos a recordar también aspectos que ya es muy conocido por nosotros, maestros,
referidos a la planeación. ¿Qué es la planeación? Bueno, pues es una parte importante de nuestra realidad educativa. La podemos ver en diferentes aspectos, plasmadas principalmente en un documento que nos va a permitir anticiparnos de manera adecuada en este proceso educativo. Una pertinente planeación nos va a permitir ser asertivos en nuestras tomas de decisiones educativas. A la vez también nos va a permitir establecer nuestras metas, nos va a permitir alcanzar de manera coherente, accesible y clara sobre todo hacia dónde vamos a transitar con nuestros alumnos en este camino para el logro de nuestras metas de aprendizaje. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos de la planificación. Para elaborar nuestra planificación, tenemos nuestra experiencia y nosotros reconocemos que cada uno de nosotros somos individuos y que cada uno de nosotros, compañeros, le damos ese aspecto particular a nuestra planificación. Eso está comprendido y está de alguna manera pertinente. Sin embargo, hay algunos aspectos que no debemos perder de vista y que siempre pues cae bien refrescarlos. Vamos a mencionar algunos. Son, por ejemplo, el contexto áulico, lo decíamos en enunciados anteriores. El entorno en el que se desarrolla el alumno es sumamente importante, mantener expresamente ese ambiente de aprendizaje pertinente, que también va a ser muy importante para ayudarnos a alcanzar nuestras metas. También no debemos olvidar que nuestra planificación tenemos que considerar la evaluación de situaciones reales de aprendizajes. Para ello tenemos nuestras AFIS, en donde derivado de ahí nosotros podemos ubicar qué es el objetivo, cuál es la meta a lograr y qué producto voy a obtener con cada una de las actividades que estoy desarrollando dentro de cada situación de aprendizaje. También no debemos olvidar que para nuestra planificación tenemos que considerar resolución de problemas, ¿sí? Esto es bien importante porque también raya en ese aspecto emocional, porque también es muy importante aprender de los errores y aplicar lo aprendido en distintos contextos. Esta es la parte emocional en la que, independientemente de todos los aprendizajes que se tienen planteados, es importante que el alumno también cruce esa línea en donde pueda aplicar todo lo aprendido en su vida cotidiana. A partir de ahí, nosotros estaremos de éxito. También es importante darle esa diversidad a nuestras estrategias didácticas, darle la variedad para que podamos hacer uso de diferentes elementos y nuestros alumnos siempre estén activos, dinámicos, sobre todo satisfechos y que sea una relación dual de aprendizaje. Por último, también sumamente importante la relación de los contenidos entre las asignaturas y las AFIS. Una planeación pertinente y coherente con todo lo que nosotros tenemos que desarrollar y que nos marca de manera institucional nuestro plan y programas de aprendizaje, bueno, es parte del éxito. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que reconsiderar todas estas situaciones que nos pueden apoyar para desarrollar una muy buena planificación. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los factores a considerar en el diseño de la planeación. Estos son los elementos curriculares básicos, los aprendizajes esperados, los contenidos establecidos en el programa y los momentos y tipos de evaluación, que es la inicial, durante y la final. Con esto nos vamos a dar cuenta de las necesidades, de los recursos y materiales y las técnicas e instrumentos de evaluación para poder valorar el aprendizaje. Planear la evaluación desde el enfoque formativo. ¿Por qué planear y evaluar? Estas son partes fundamentales del proceso educativo. Al planear, organizamos, diseñamos y garantizamos el aprendizaje de los alumnos por medio de nuestros principios pedagógicos. Y a través de la evaluación identificamos los logros, las dificultades de los alumnos y nosotros como docentes nos permite hacer los ajustes y la reflexión. La planeación y la evaluación van juntos, son un eje vertebrador.
Desde la planeación se debe tomar en cuenta que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, que conozcan las metas a alcanzar y para lo que va a servirles en un futuro este aprendizaje. Comprender que las metas se evalúan para conocer los avances de sus aprendizajes y que de una meta alcanzada se busca otra meta. Así es como, por ejemplo, cuando les enseñamos la suma, ya que lograron todo este aprendizaje, pues ahora nos vamos a la resta. Cuando vemos que ellos ya tienen estos conocimientos, pues nos vamos a la multiplicación y después nos vamos a la división. Y así en cada asignatura es una meta a alcanzar. El alumno debe aprender a autoevaluarse desde un punto individual y colectivo. La coevaluación es una participación en equipo. La heteroevaluación es alumno-maestro. Hace un ejercicio donde se reflejan lo que uno enseñó y el otro aprendió. El maestro tiene que preguntarse ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y qué va a evaluar? Y determinar la realimentación. Planeación. Estos son nuestros aliados de la práctica. No son una carga administrativa. La planeación y la evaluación nos dan una diagnóstica, una formativa y una sumativa. La diagnóstica nos permite planear. La formativa nos permite conocer cualitativamente y reconocer nuestros avances. Y la sumativa nos da una calificación, una acreditación, una comunicación de resultados. Finalmente nos da una rendición de cuentas. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación? Bueno, tenemos que nos da la mejora, una reflexión de la enseñanza, atender las dificultades y obstáculos, potencializar fortalezas, mejorar la calidad práctica y que los alumnos conozcan su manera de aprendizaje. ¿Cómo incorporar la evaluación a la planeación de las secuencias didácticas? Bueno, el maestro con la evaluación inicial le va a permitir conocer los saberes de los alumnos y corregir las ideas erróneas. En el desarrollo podemos observar los avances y dificultades del aprendizaje, tomar decisiones y hacer ajustes. Y con el cierre vamos a valorar si se lograron los aprendizajes.